Ahí está grabando. Ya. Entonces, del foro en el que ustedes participaron, la clase anterior, salieron respuestas muy interesantes, ¿ya? Que señalan que ustedes están bastante bien orientados hacia lo que es un proyecto. Vamos a revisar aquí algunas de las respuestas que ustedes dieron, consolidado, lo que más se repetía, ya para que después lo comparemos con lo que dice la bibliografía, y así vean que en realidad está bien, bien certero. Entonces, colocaron ustedes que un proyecto es un estudio, una evaluación y una planificación de actividades y recursos. Entonces, la clave de un proyecto, evaluar. ¿Qué cosa? Actividades y recursos. Una idea que se requiere llevar a cabo en un determinado tiempo. Otro elemento agregado, el tiempo. ¿Ya? Una acción que requiere una planificación y un equipo de personas y recursos. ¿Ya? Eso es importante. Los proyectos no los hace una sola persona. Es muy raro que un proyecto lo haga una sola persona. Normalmente los proyectos son elaborados en equipo, en equipos multidisciplinarios. Es decir, no hay puros ingenieros civiles, normalmente hay otras disciplinas también, dependiendo del tipo de proyecto en el cual uno vaya a trabajar. Dijeron que era un conjunto de objetivos que buscan materializar para satisfacer una necesidad. Clave, un proyecto satisface una necesidad. Actividades en el tiempo interrelacionadas entre sí para cumplir con un objetivo. Clave también en que las actividades tienen que estar interrelacionadas. No es un conjunto de actividades sueltas, un proyecto. Un proyecto, las actividades están estrechamente vinculadas entre sí y obviamente todas orientadas a cumplir con un objetivo. ¿Ya? Y la materialización de una idea en la cual se definen objetivos y un conjunto de actividades agotadas en el tiempo. ¿Ya? Estos son los aspectos que se repitieron mayormente y están bien si nosotros ahora empezamos a analizar qué es lo que nos dice la bibliografía respecto a qué es un proyecto. Tenemos entonces, primero, a Neto Fontaine de la Universidad Católica. Él dice que es una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos. ¿Ya? Después tenemos Zapag, que es un clásico en los textos de evaluación de proyectos y en los cursos. Dice que es una búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de una necesidad humana. De esa forma define el proyecto Zapag. Sanín, que es un consultor de la CEPAL, dice que es una propuesta de acción que utiliza un conjunto de recursos para el logro de resultados esperados. Y en Chile, el Ministerio de Desarrollo, de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, dice que un proyecto es una decisión sobre uso de recursos con el objetivo de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes y servicios. ¿Ya? Tenemos aquí 4 definiciones. Si uno busca en la bibliografía y busca en internet, va a encontrar tantas definiciones de proyecto como páginas en internet encuentre. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros? ¿Ya? Entender de qué es un proyecto, cuáles son los elementos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en hacer un proyecto. Primero, un proyecto es una propuesta de acción. ¿Ya? Son acciones que vamos a desarrollar. Acciones que van a llevar implícito el uso de recursos. Cuando uno tiene una acción, una actividad, esa actividad se usa con algún tipo de recurso. No hay ninguna actividad que se haga con 0 recursos. ¿Ya? Ninguna. Por ejemplo, a veces uno dice, oye, okay, en un proyecto determinado vamos a hacer una sede comunitaria, una multicancha. No, que las personas van a colocar su mano de obra, entonces no se valora. Perdón, pero el valor de la mano de obra, por mucho que esté siendo donada, tiene un costo que es el costo alternativo. Es decir, si la persona no estuviera trabajando ahí, ¿qué estaría haciendo? ¿Cuál sería? Entonces, ahí hay un recurso, ¿ya? Que voy a tenerlo en esa acción. Por lo tanto, es una fuente de costo y beneficio, lo que les señalaba recién. El recurso tiene costos, ¿ya? No hay recursos sin costos. Todo recurso tiene costos. Y para ello, lo que queremos lograr es un beneficio. ¿Ya?
Un beneficio que tiene que traducirse en una solución. Ahora, no cualquier tipo de solución. Tiene que ser una solución inteligente, una solución bien pensada, ¿ya? Porque tenemos muchas veces proyectos, ¿ya? Con soluciones a veces no muy inteligentes. No sé si ustedes recuerdan, sé que eran bebés todavía para el terremoto del 2010, que hubo un proyecto de atravesar el río Biobío en barcaza, ya mientras no se hacía el puente, y se tomó la decisión. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa situación? Ocurrió que no se contempló que con la bajada del río la profundidad disminuía y por lo tanto las barcazas no alcanzaban llegar a la orilla o encallaban antes. Entonces ahí fue una idea que se aplicó durante un tiempo mientras se dieron cuenta que esto no funcionaba y después finalmente se desechó apurando la solución del puente mecánico. ¿Ya? Y lo importante es que esto satisface una necesidad humana. Ahora, cuando hablo de necesidad humana, ¿y por qué lo coloco en otro color? Porque la necesidad puede ser o sentida por las personas, ¿ya? O bien una necesidad inventada, creada, ¿ya? Para que las personas consuman. Por ejemplo, si uno piensa en un proyecto de equipar una determinada oficina con computadores, hay una necesidad humana, sí, efectivamente, porque tenemos que trabajar con información rápida, priorizar los requerimientos, ¿ya? Y es una necesidad que tenemos. Un proyecto de una cancha, de una multicancha, por ejemplo, de una sede comunitaria, sí, también, porque la gente necesita reunirse, ¿ya? Pero cuando vemos otro tipo de proyectos, ¿ya? O productos que han salido al mercado, por ejemplo, cuando uno dice, oye, los smartwatch, los relojes inteligentes, ¿qué necesidad humana satisfacen? ¿Qué creen ustedes? La comodidad de tener el celular al alcance de la muñeca, ¿Ya? no tener que andar con el celular en la mano. ¿Ya? Eso es una necesidad O sea, sentida para todos no los creo que usos. sea una necesidad tanto, pero quizás en ciudades como que tienen más peligro a los lanzazos y esas cosas, es más útil. Ya, a eso es lo que voy. En que depende del contexto en que se dé la solución, es si la solución realmente tiene que ver con una solución inteligente o no. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me comprara un smartwatch para andar aquí en la casa, en esta época, ¿ya? No tiene sentido. ¿Te fijas? Ahí no es una solución inteligente para una necesidad. En cambio, si yo estuviese trabajando, por ejemplo, en contacto con mucha gente y necesitara ver la hora, y no puedo sacar el celular porque el riesgo de contagio es muy alto, entonces ahí tenerlo sí sería una necesidad. ¿Ya? Entonces, depende mucho de los contextos. A eso es lo que quiero apuntar. ¿No está claro? ¿Alguna duda, consulta, opinión, Claro, profe. contradicción? Todo claro, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, para nosotros, lo que nos va a importar mayormente es que un proyecto, ¿ya? Es una fuente de costos y beneficios. ¿Por qué? Porque como lo señalaba anteriormente, toda propuesta de acción tiene costos y beneficios. Y en este sentido, cuando yo voy a tomar una acción determinada y no tengo medidos o identificados los costos y los beneficios, no es un proyecto. ¿Ya? Mientras yo no tengo claridad, mientras no tenga claridad, cuáles son los costos y los beneficios de las acciones o las actividades que voy a llevar a cabo, no es un proyecto. ¿Ya? Eso es central para nosotros. Y ahora entramos entonces, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer un proyecto? ¿Por qué hacer un proyecto? Y aquí la clave es porque hay un problema económico. ¿Ya? Esa es la clave que tenemos nosotros. ¿Cuál es el problema económico? ¿Se acuerdan ustedes de economía?
Que los recursos son limitados. ¿Ya? ¿Ya? Que Para existen abaratar múltiples, costos. ya, que existen múltiples necesidades frente a escasos recursos. ¿Ya? Eso nos lleva a nosotros a una obligación, y es que esos escasos recursos tienen que asignarse de manera eficaz y eficiente. ¿Qué significa eficaz y eficiente? Eficaz, que yo pueda alcanzar los objetivos que me he propuesto, y eficiente, que lo haga con el menor o la menor cantidad de recursos posible, o con el recurso adecuado o optimizado. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Si lo vemos en un gráfico, porque en la sociedad hay muchas necesidades, y esas muchas necesidades están compitiendo, ¿ya?, por recursos que son escasos de acuerdo al problema económico. Entonces, el problema es que cómo cada uno de estas personas accede a esta fuente. ¿Ya? Bueno, accede a través de proyectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es posible hacerlo a través de proyectos. Porque el proyecto se puede evaluar en torno a los beneficios y en torno a sus costos. Por eso recuerden que lo que decíamos nosotros, que un proyecto es un flujo de beneficios y costos. Porque eso es lo que nos permite a nosotros saber cuándo un proyecto es conveniente. Entonces, si el beneficio es mayor a los costos que están en el proyecto, uno puede decir, sí, el proyecto el proyecto tiene posibilidades de ser financiado. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos 4 proyectos, tenemos 4 entidades o 4 empresas o 4 regiones que estaban postulando a una determinada cantidad de recursos, solamente aquellas en las cuales la evaluación dio positiva van a ser los que acceden a los recursos que están disponibles. Piensen ustedes que uno puede decir, por ejemplo, ya si yo pido plata al banco, y el banco ¿cómo te evalúa cuando te quiere prestar plata para un proyecto? Te evalúa primero el proyecto, saber si el proyecto es rentable o no es rentable. Evalúan el plan de negocio. ¿Ya? Evalúan tu capacidad financiera, tu capacidad de respuesta. Hacen una serie de evaluaciones. ¿Por qué? Porque el banco tiene que tener la certeza de que los recursos que te está pasando a ti van a ser devueltos. Porque si no, el banco se los pasa a otro. ¿Ya? Entonces, ellos hacen una evaluación financiera del proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, una municipalidad, si uno quiere presentar un proyecto a recursos municipales, también van a hacer lo mismo. Los recursos de una municipalidad son escasos. Entonces también ellos van a elegir entre aquellos proyectos que tengan mayor beneficio y mayor costo. Perdón, y menor costo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, la evaluación de proyectos, la formulación y la evaluación de proyectos pasa a ser un instrumento, una herramienta de asignación de recursos frente al problema del recurso escaso, frente al problema económico en general. Ahora, ¿cómo logramos que sea nuestro proyecto el elegido? Vimos que hay muchas postulaciones, ¿ya? Y pocos elegidos. Como dicen, muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Ya? Aquí pasa algo similar, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la clave principal? La clave principal es que nuestro proyecto solucione una necesidad o problema real. ¿Qué significa? Que yo tengo que ser capaz de demostrar que lo que estoy resolviendo es algo que efectivamente es un problema dentro de un cierto contexto. Por ejemplo, voy a volver al tema del smartwatch, porque es un tema que me pasó hace poco. ¿Ya? Cuando te dicen, oye, quiero comprarme un smartwatch, regálame un smartwatch, me dijo mi señora. Ya, pero ¿para qué lo quieres? Es que mi hermana se compró uno. Ah, pero lo quieres porque la hermana ¿quieres copiar a la hermana o qué? Entonces, después me dijo, no, es que lo que pasa, ella trabaja en farmacia. Yo no puedo estar contestando o viendo el teléfono cuando me llaman, cuando estoy con atención de público, porque además la gente
no puedo mirar el teléfono, ¿ya? Porque además no quiero exponer el teléfono a los contagios, prefiero dejarlo en la cartera y miro solamente. Ah, ya, eso es distinto. Es una necesidad real, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, uno puede decir, a ver, tengo que comprar una impresora ultra rápida. Ya, pero ¿por qué la quieres? No, es que la quiero porque quieres imprimir o tienes una necesidad que tienes que sacar una cierta cantidad de impresiones, ¿ya? Por minuto. Ya, pero si estamos en tiempo de pandemia, ¿es necesario imprimir? No, no es necesario imprimir. Entonces, ¿para qué quería una impresora? ¿Te pega? Entonces, depende del contexto, ¿ya? De la realidad del problema. Si el problema efectivamente es atingente al momento o no. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos lograr llegar a problemas que sean reales? Primero, que los beneficios del proyecto, lo que queremos lograr, esté bien identificado. ¿Ya? Eso es una clave. De hecho, eso vamos a aprender en el curso a identificar beneficios. Segundo elemento, que los costos estén bien identificados. Que sepamos cuáles son los costos reales del proyecto y no estemos colocándole costos de más, costos exagerados, o le estemos subvaluando costos de manera de poder llegar a decir, oye, es que este proyecto tiene muchos beneficios, pero si los costos no están bien identificados después en el camino, va a parecer que el proyecto tenía más costos. Entonces, en ese caso, chuta, el proyecto se cayó. No tuvo la suficiente, ¿no es cierto?, evaluación como para llegar a decir, ¿sabes qué? Se invirtió demasiado en el beneficio que tenía. ¿Ya? Bueno, tenemos un caso aquí clave con el tema del puente sobre el canal en Valdivia, ¿no es cierto? El río Caucao, ¿no es cierto? En la cual tenemos un beneficio, sí, correcto, que era que los vehículos pasaran, pero mejorar el acceso tanto vehicular como de barco, eh, pero los costos, uno puede decir, ¿estuvieron bien identificados? Oye, ¿cuál es la probabilidad de falla? No fue evaluado, por ejemplo. ¿Ya? O proyectos como en el caso de la central hidroeléctrica que se hizo en el Alto Biobío. Eh, a ver, se consideró en su momento cuáles eran los reales costos de lo que significaba la expropiación de tierras. Entonces, eso hace que finalmente el proyecto baje su rentabilidad. El proyecto, por ejemplo, que había en el sur, que tiene que ver con la central que iba a haber en el sector de Coyhaique, la línea de transmisión. A ver, ¿qué pasaba con el costo de la línea de transmisión? Era tan caro que al final, eran tantas los problemas que tenía esa línea de transmisión, que al final se desistieron del proyecto. ¿Te fijas? Entonces, claro, había beneficios, pero los costos, cuando empiezas a identificarlos, finalmente te hacen dar cuenta que el proyecto no es viable. Por muy real inclusive que sea el problema. ¿Ya? Y obviamente que tiene que haber una coherencia entre los costos y los beneficios. ¿Ya? Si yo estoy hablando de los costos, esos costos son para identificar, para lograr los beneficios que tengo identificados. Y hay una clave que a veces uno siempre lo pasa por alto, ¿ya? Y es que el proyecto tiene que estar bien presentado. Y el estar bien presentado pasa desde que no haya con falta de ortografía, ¿ya? Porque eso genera una cierta predisposición de la persona que esté evaluando, ¿ya? Hasta que esté presentado conforme a los requisitos que pide la fuente de financiamiento. Hace poco estuve conversando con un profesor, también de formulación y evaluación de proyectos, en que curiosamente a él le rechazaron un proyecto. ¿Y por qué? Porque el proyecto en el formulario decía que el proyecto tenía que ser evaluado a 10 años. Y sucede que él, en la teoría, siempre sabe, ¿no es cierto?, que los proyectos son evaluados a 20 años. Ya, ok, pero en la formulario te decían que tenía que ser a 10. Por mucho que uno sabe por libros, ya por el texto te dice que son evaluados a 20 años, ya no, sí, correcto, eso puede ser la teoría, pero en la práctica es distinta. Y en la práctica el formulario te dijo
¿ya? Que el proyecto tenía que ser evaluado a 10 años. Entonces, ¿qué pasó? Que el proyecto se lo rechazaron. ¿Te ve? ¿Sabe qué? Tiene que evaluarlo de nuevo. Entonces tiene que haber una buena presentación, y esto pasa, como les digo, desde presentarlo bien hasta tener en cuenta qué es lo que piden. Un proyecto que te pide, por ejemplo, evaluación ambiental, de impacto ambiental. No, no lo presenté. Ah, no hice la evaluación de impacto ambiental. ¿Te la pidieron? Sí, la pedían, pero consigue que no era necesario. Pero que si te la pedían, tenías que hacerlo. Aunque tú creas que no es necesario, tienes que presentarlo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con un proyecto que esté bien presentado. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Todo claro, profe. Ya. Queda claro entonces que aquí la clave es que, primero, cuando yo voy a hacer un proyecto, ese proyecto tiene que estar sustentado sobre un problema de verdad. Y esa es la pelea que uno siempre da cuando defiende un proyecto. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que estás defendiendo? ¿Cuál es el problema que estás abordando? Esa es la clave de toda presentación de proyecto. Entonces, nosotros podemos plantear que un proyecto de inversión es la solución a un problema que se detecta en el medio. ¿Ya? Y esos problemas pueden ir desde la observación que hacemos, ¿ya? De situaciones, por ejemplo, de vivienda que podamos tener en el medio, problemas de infraestructura, ¿ya? Problemas de saneamiento, problemas de inundaciones, hasta problemas como los que estamos viendo ahora, ¿no? El tema del coronavirus es un problema que también debe ser abordado, o debiera ser abordado, desde una perspectiva de proyecto también. ¿Ya? No para no hacerlo, ¿ya? Sino que para saber cuáles alternativas son las que debo elegir. Entonces, el primer desafío en la formulación de un proyecto es identificar adecuadamente el problema que yo quiero resolver. ¿Ya? Entonces, ¿y esto por qué? ¿Ya? ¿Por qué es necesario? Primero porque un problema va a detonar o va a generar o va a plantear una necesidad. Y esa necesidad va a plantear o va a generar una oportunidad. Y en muchos casos el proyecto lo que hace es aprovechar la oportunidad. ¿Ya? Entonces cuando uno habla de problemas, los problemas son básicamente deterioro de algo, por ejemplo, o el incremento de algo negativo. Pensemos en el incremento de algo negativo, ¿no es cierto? Deterioro, el caso de la salud hoy en día. ¿Ya? Hay un deterioro de la salud a nivel nacional, a nivel mundial en todo caso. ¿Ya? Ese problema te plantea, ¿no es cierto?, una necesidad, y esa necesidad, ¿no es cierto?, que puede ser mejorar o evitar, tienes que evitar contagiarte, evitar los contagios, eso significa mantenerte en tu casa. Y eso detona una oportunidad. Si tú estás en tu casa, ¿cómo compras? Si hay cuarentena. Oportunidad, innovar, ofrecer, delivery. ¿Te fijas? Entonces, hoy en día hay proyectos, ¿te fijas?, que están aprovechando una oportunidad que se generó en una enfermedad, en un problema. Entonces yo hago un delivery, ¿no es cierto?, de comida rápida o de verdura, supermercado. ¿Por qué aparece tanto proveedor de delivery? Porque la gente tiene necesidades. Abastecerse en condiciones de pandemia, abastecerse en condiciones de cuarentena. ¿Y por qué se da eso? Porque hay un problema de salud. ¿No? Se fijan que hay una secuencia lógica, por decirlo así, donde vamos del problema al proyecto. A veces uno la oportunidad la observa de forma inmediata, ¿ya? Ese puede ser, ¿ya? En otros casos hay que indagar mucho más. Porque alguien te puede preguntar, sí, pero ¿por qué oportunidad? No, es que esta oportunidad se produce debido a una necesidad, y esta necesidad se produce porque hay un problema. Ejemplos que podrían darme ustedes, a ver, algunos, si da algún ejemplo de oportunidad que se haya generado en este momento
con la pandemia, aparte del delivery. Las tiendas online. Ya, perfecto. ¿Qué otro más? Las empresas de sanitización. Perfecto. ¿Qué otro más? Empresas de mascarilla. Ya, perfecto también, no solamente mascarilla. ¿Ya? La de correos. Correos, es cierto. Piensen ustedes, a propósito de esto, con la cuarentena absoluta del día sábado y del domingo, ¿qué pasó con los delivery? ¿Ya? Tipo, no sé si les vieron en las noticias, pero la actividad se les incrementó a un 300%. ¿Ya? Entonces, ahora también hay oportunidades. Ven, por ejemplo, otro tipo, y uno puede ver cómo funciona esto, y hay oportunidades, a ver, venta de mascarillas. Y ahí ven la oportunidad, ¿no es cierto?, de vender mascarillas y también de falsificar mascarillas. Entonces las oportunidades también se pueden dar para cuestiones negativas. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque hay un problema, que la gente tiene que abastecerse. Tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de abastecerse de mascarillas. El problema es que no hay suficientes. Entonces, aparece la oportunidad. Falsifico. Y hacer un proyecto de falsificación. No es que lo haga, no es que el tipo que está ahí en el Paseo Barcelona cuando estaba en mascarilla y dijo, voy a hacer un proyecto de... No, 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 no. Eso lo hizo de manera intuitiva. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos es que eso que mucha gente hace de manera intuitiva, que habitualmente lo hacen los empresarios, nosotros tenemos que aprender a sistematizarlo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? Por ejemplo, ya una tendencia, hay un problema, tendencia a la baja los precios reales de la madera. Chuta, si los precios son bajos, el precio de venta es bajo, tenemos que disminuir los costos, porque si no, no nos sale a cuenta, ya, o bien aumentar la productividad. Entonces uno dice, mira, alguien por ahí dijo, ¿sabes qué? Yo puedo aumentar la cantidad de madera cerrada con un dispositivo. Entonces de repente alguien dijo, yo voy a hacer un dispositivo de medición, ¿por qué? Porque lo que quiero es mejorar la productividad de los aserrajes. ¿Y eso debido a qué? Debido a que los precios están, ¿no es cierto?, bajos y hay que bajar los costos. Ahora el tema está en cómo identificamos un problema. ¿Ya? Porque no todo lo que parece problema es un problema, aunque parezca como raro. ¿Ya? Lo primero que hay que definir es a quién afecta. Y lo que en formulación de proyecto se llama también el público objetivo o la población objetivo o nicho mercado. Un problema es algo que ocurre, pero que no debiera ocurrir. ¿Ya? Algo que está pasando actualmente, y pero ¿qué está pasando? O sea, piensen ustedes en la misma situación, o sea, debiéramos estar en clases presenciales, ya, pero estamos en clase online, y ahí, ¿pero por qué? Porque hay un problema obvio. ¿Te fijas? O bien algo que no ocurre, pero que sí debiera ocurrir. ¿Ya? Uno podría decir, oye, por ejemplo, si te obligaran a ir a clase presencial, ¿ya? Y tú tienes que ir, chuta, pero no debiera ocurrir, po. ¿Ya? Entonces, ahí habría un problema. ¿Ya? Aquí, ¿por qué esto es interesante, esta definición de problema? Porque un problema se define como una discrepancia entre la expectativa que hay versus lo que se observa en la realidad. ¿Ya? Eso es lo que define un problema. Yo observo algo y ese algo que está pasando no corresponde a lo que debiera estar ocurriendo en la realidad. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿por qué no ocurre? ¿O por qué ocurre? Y de ahí se inicia la definición de problema. Por lo tanto, un proyecto para que sea exitoso
tiene que estar cimentado sobre un problema o una oportunidad bien identificada. ¿Ya? Y si hacemos una síntesis de eso y vemos lo que era el problema económico, uno puede decir el problema económico de dónde surge o cómo podemos observarlo. Ejemplos: nuevos mercados, ¿ya? Aumento del ingreso que sea mayor a la demanda, también es un problema económico. También, ¿no es cierto?, cambio en los gustos, también es un problema económico. El reemplazo de importaciones también es un problema económico, ¿ya? A los cuales podemos hacer frente con un proyecto. Por ejemplo, de oportunidad de negocio, cuando la demanda crece más que la oferta. ¿Ya? La demanda por mascarilla crece más que la demanda de la oferta, entonces por ahí a alguien se le ocurrió hacer mascarilla de hechizo. Altos costos de producción por bajo uso de tecnología, ¿ya? Hay que reducir esos costos. Competidores que no se diferencian, ¿ya? Yo puedo diferenciarme con algún tipo de producto innovador. O bien encontramos que hay nichos de mercado no atendidos. ¿Ya? El caso, por ejemplo, de los delivery, ¿no es cierto?, de fruta y verdura, que nadie lo estaba haciendo y ahora con la pandemia empezaron a hacerlo. Entonces, con eso tenemos oportunidad de negocio. ¿Qué características tiene que tener un proyecto? Los proyectos tienen características, tienen un inicio y un fin, tienen un ciclo de vida, son una singularidad en el tiempo, eso es un evento único, utilizan, como habíamos dicho, recursos limitados, problema económico, que tienen costo de oportunidad y que satisfacen una necesidad que se origina en un determinado problema. ¿Ya? Ahora, aquí es clave porque un proyecto entonces tiene que tener alternativas de solución. ¿Ya? Y tipo de proyecto según naturaleza, según el área en la que pertenecen y según el fin buscado. Me estoy pasando de la hora que habíamos dicho. ¿Ya? Aquí son clasificaciones, y clasificaciones también van a encontrar tantas clasificaciones como autores existan o como libros haya. Pero en general, si uno pudiera hablar de naturaleza, proyectos independientes o mutuamente excluyentes. ¿Cuándo son dependientes? Cuando uno depende de otro. Ejemplo, un proyecto de agua potable con agua servida. Ya, puedo hacer un proyecto de agua potable, pero ¿dónde tiro el agua? Independiente, no tiene ningún vínculo entre sí. Por ejemplo, un puente de una multicancha, no tiene nada que ver uno con otro. O excluyente cuando hago un proyecto, cuando al hacer uno tengo que necesariamente descartar el otro. Por ejemplo, yo voy a hacer un pavimento, o lo hago de asfalto o lo hago de hormigón, pero no voy a poner asfalto arriba del hormigón, o hormigón arriba del asfalto. ¿Ya? Podría reponer, pero si repongo, obviamente va a ser siempre de uno o del otro. Me puedo hacer una casa de veraneo, esa casa de veraneo la puedo hacer ¿qué? De material ligero o de material más sólido, etc. También pueden ser según el área a la que pertenecen, puede ser productivo, infraestructura económica, puede ser infraestructura social, por ejemplo, puede ser fortalecimiento de mercado, puede ser de apoyo de base, ¿ya? Tenemos diferentes áreas a las que puede pertenecer un proyecto. ¿Ya? De acuerdo al fin buscado, de aquí uno puede hablar de proyectos de inversión privada o proyectos de inversión social, o proyectos sociales. ¿Ya? Y dentro de los proyectos de inversión privada podemos hablar de innovación o mejoramiento, de productos nuevos, de ampliación de capacidad, de reposición. Lo mismo puede pasar con proyectos de inversión social. Tanto los proyectos de inversión social como los de inversión privada tienen retorno. Y ese retorno que tiene que tener el proyecto o rentabilidad va a depender para quién sea el dueño o quién es el dueño. Si es un proyecto de inversión privada, el dueño es el inversionista. Y si es un proyecto de inversión social, ¿el dueño quién es? ¿Qué creen ustedes que es? El Estado, ¿no? El Estado, exactamente. ¿Ya? Y aquí hay que hacer una diferencia entre el proyecto social y el proyecto de inversión social. ¿Ya? El proyecto social no necesariamente tiene retorno. Una vacuna. ¿Cuál es la rentabilidad de vacunar a los niños? O sea, se puede calcular, hay metodologías que se han prospectado, pero aparte de ser un ejercicio académico, no es un criterio de evaluación del proyecto, sacar la rentabilidad de la vacunación. Ya, no lo es. Entonces, un proyecto tiene dos fases, formulación y evaluación. ¿Ya? La formulación, lo que nosotros vamos a ver,
en temas técnicos, pero también la evaluación tiene dos tipos, una evaluación política y una evaluación técnica. Y con esto vamos a terminar. Porque si bien en la fase de formulación lo que nosotros hacemos es presentar todos los juicios necesarios y todos los estudios para que alguien tome decisiones, y donde es clave el diagnóstico, donde se identifica el problema, la oportunidad o la necesidad, y las alternativas de solución para esas necesidades, en la fase de evaluación tenemos, ¿no es cierto?, que generar estrategias con actividades viables. Cada estrategia que vamos a evaluar nos va a dar alternativas de proyecto. ¿Ya? Ahora, el tema está en que cada una de esas alternativas de proyecto va a tener una evaluación técnica, que es objetivo, que son todos los modelos econométricos, matemáticos que conocemos y que vamos a revisar, pero también hay evaluaciones políticas, que son subjetivas. El tema es que la decisión normalmente es un mix de ambas. ¿Ya? Y para eso, yo les dejé en el foro un trabajo que se llama, en realidad es un correo electrónico que me llegó en estos días, sobre el FOSI y el voto popular. Es un correo que llegó a usuarios de la universidad, a raíz de una evaluación de proyectos que está haciendo el FOSI. Entonces yo los voy a invitar a que lean ese texto que está en el foro, ¿ya? Y respondan, ahí les dejé la instrucción en el foro, de una respuesta sobre, que una opinión de ustedes al respecto. ¿Ya? Y la próxima clase conversamos respecto a la opinión que ustedes dieron. ¿Estamos en la hora? ¿Dudas? Para que no se gasten más datos en los planes. ¿Comentarios?